Ya estuvimos viendo en las clases pasadas, pues lo que es cómo elaborar las tablas de distribución de frecuencias para saber, como su nombre lo dice, las frecuencias con que se repite cada dato en una tabla estadística. Lo vimos con datos no agrupados en la clase anterior, pues fue con datos agrupados, que era lo que comentaba ahorita su compañera. Para los datos agrupados, pues tenemos que buscar o encontrar, mejor dicho, los intervalos a través de dos, tres fórmulas que aplicamos. Primero sacamos el rango, posteriormente sacamos el número de intervalos y al final sacamos la amplitud para formar las clases y después ir verificando en los datos estadísticos cuántos valores aparecen para cada intervalo de clase que nosotros hayamos obtenido. Una vez que nosotros ya tenemos los datos estadísticos, ya que tenemos las veces que se repite un dato dentro de la tabla, siempre es preferible ver gráficos que tantos números. A lo mejor ahorita las tablas que hemos diseñado, pues es muy visible y muy fácil de diferenciar o de verificar algún dato que nosotros queramos corroborar, este, pero a veces es más llamativo o más atractivo ver una gráfica que ver muchos números. Por lo general, cuando nosotros presentamos resultados en algún lugar, lo más recomendable es mostrarlos a través de una gráfica. Entonces, dentro de la estadística, después de que nosotros empezamos a contar los datos, de que los distribuimos, los contabilizamos, lo más recomendable es graficarlos. Entonces aquí, pues ya depende de nosotros cómo los queremos graficar, si en una gráfica circular, en una gráfica de barras, de columnas, gráfica lineal. Sabemos nosotros que existe infinidad de gráficas que nosotros podemos desarrollar una vez que ya tengamos los datos bien organizados. Entonces, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, los tipos de gráficos que nosotros podemos trabajar después de un estudio estadístico. Les voy a compartir uno de los ejercicios que utilizamos en la clase pasada, o lo que yo utilicé para la clase. Aquí les estoy compartiendo otra vez mi archivo de Excel, mi hoja, que lo utilizamos en la clase pasada. Entonces, una vez que nosotros ya obtuvimos cada uno de los datos de las frecuencias, la frecuencia acumulada, la relativa, etcétera, bueno, pues aquí entonces, lo que hacemos nosotros es graficar. Aquí va a depender de qué es lo que queremos graficar también nosotros. Aquí, por ejemplo, son datos no agrupados. Son datos no agrupados los que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí estamos hablando de calificaciones que va del 1 al 10. Tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la porcentual, la acumulada y la relativa acumulada. Si nosotros quisiéramos graficar lo que mencionaba, saber a través de un gráfico cuántas personas sacaron un 1, cuántas personas sacaron un 2, cuántas personas sacaron un 3, pues lógicamente que vamos a graficar lo que es la calificación con la frecuencia absoluta. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un gráfico en Excel, pues como les he dicho, los que ya tienen práctica con Excel, pues a lo mejor no se les hace difícil, pero los que no hemos trabajado con Excel, en ningún momento, pues a lo mejor es complicado, es como todo, o sea, si no lo practicamos, pues nos va a ser complicado, porque realmente lo que tenemos que hacer para graficar aquí en Excel, pues es seleccionar los datos que yo deseo graficar. Por ejemplo, en este caso, yo tengo que graficar lo que es la calificación con la frecuencia absoluta, con la frecuencia absoluta. Entonces, lo que tengo que seleccionar es precisamente la calificación con la frecuencia absoluta, que son, que realmente lo que me está indicando cuántos alumnos sacaron cada una de esas calificaciones. No importa que aquí, por ejemplo, esas celdas estén con un color de relleno, no le afecta en nada a la gráfica. Yo selecciono junto con los encabezados la calificación y la frecuencia absoluta, y posteriormente, pues acá en la barra de menús, nosotros nos iríamos al menú insertar, que es donde vamos a poder insertar varios objetos. En este caso, lo que nosotros queremos insertar es una gráfica, como les mencionaba. Aquí va a depender si quiero una gráfica de columnas, que vienen columnas en 2 dimensiones, en 3 dimensiones,
en 3 dimensiones. Vienen gráficas cónicas, vienen gráficas lineales también de diferente tipo, en 2 dimensiones, y como lo mencioné aquí en 3 dimensiones, circulares igual en 2 dimensiones, que en 2 dimensiones son los gráficos planos y los gráficos en 3D. En cualquiera de las categorías vienen gráficos en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Incluso aquí viene como, en vez de la clásica barra, viene en forma cilíndrica, en forma cónica, en forma de pirámide. Aquí ya va a depender de nosotros cómo o qué tipo de gráfico queremos utilizar. Área, dispersión y otro tipo de gráficos que no son muy comunes. Entonces, aquí, por lo general, cuando nosotros graficamos o estadísticamente, ¿cuáles son las gráficas más comunes que vemos nosotros? De las que las que vemos aquí arriba, ¿cuáles son las más comunes que siempre vemos en alguna presentación cuando nos muestran o tenemos que mostrar nosotros resultados? De barras. ¿De barras? ¿Cuál otra? Las de barras, las circulares, Así es, la de barras, la de las de columnas. columnas La, también. la de columnas, ¿verdad? Es muy común. La circular también. De hecho, yo creo que son las más comunes, ¿no? La de columna y las circulares. Ya posteriormente, a lo mejor sí hemos visto en alguna ocasión de líneas, de barras. Muy pocas veces vemos este tipo de gráficos que son de áreas, pero a lo mejor en alguna ocasión sí nos ha tocado trabajar con ellas o las hemos visto. Entonces, les mencionaba, el primer paso que tengo que hacer para poder graficar es seleccionar lo que yo quiero graficar, que en este caso va a ser desde la celda A1 a la celda B11. Una vez que ya tenemos seleccionado, lo único que tenemos que hacer es venir acá donde vienen los tipos de gráficos para seleccionar la categoría. Recuerden que es en el menú insertar para que me aparezcan los botones o iconos, herramientas, como le queramos llamar, de lo que podemos insertar en una hoja de cálculo. Me voy a ir primero por una gráfica de columnas que puede ser en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Aquí ya va a depender de cómo nosotros lo queramos, lo queramos graficar. Si va a ser de 2 dimensiones o de 3D, dependiendo hacia quién va dirigido la información es lo que vamos a utilizar. No hay regla de que yo debo de utilizar en 2 dimensiones o 3 dimensiones. Va a depender también de qué tan, vamos a decir, qué tan profesional queremos entregar nuestro trabajo, qué tan llamativo. Entonces yo me voy a ir ahorita, por ejemplo, por una columna en 3D. Lo selecciono y si ustedes observan aquí, nos muestra ya la, las las barras, las columnas, aquí, muy importante, chequen ustedes que aquí en esta gráfica me mostró 2 barras, cuando se supone que yo nada más estoy representando un valor, que es la frecuencia absoluta. Pero aquí, si ustedes observan, aquí este cuadrito donde dice calificación y muestra frecuencia absoluta, se le conoce a este cuadrito como leyenda. Esta leyenda nos indica realmente qué significa cada columna de la gráfica. Si ustedes ven la gráfica celeste que me muestra la calificación, el valor que va desde 1 hasta 10, y aquí lo vemos, va en forma descendente del 1 hasta el 10, y la columna en color vino me muestra realmente las frecuencias de esas calificaciones. ¿Por qué los que hemos utilizado Excel, por qué me lo muestra así cuando yo realmente quiero nada más que me muestre la frecuencia? ¿Alguien de los que ha utilizado Excel? Bueno, aquí, jóvenes, lo que nos muestra de esta manera es por lo siguiente. La calificación o los datos que están en la columna A, que me representa una calificación, es un dato numérico que va de la calificación 1 a la calificación 10, en número, en valor numérico. La columna B, que es lo que realmente yo quiero representar, pues es también un valor numérico. Excel
lo que hace para graficar siempre es utilizar un dato tipo texto que se va a agarrar como, vamos a decir, como etiqueta de cada columna del valor que estamos graficando. Entonces aquí, como las dos columnas son numéricas, por eso me lo representa de esta manera, en dos columnas. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para que no salga así y nada más aparezca abajo, como lo tiene el eje X, que me representa las calificaciones del 1 al 10, y las columnas en vino, pues es la frecuencia de cada calificación? ¿Qué es lo que pudiéramos hacer? En nuestra hoja, este valor de la calificación, le pudiéramos cambiar nosotros el valor o el formato, mejor dicho, a tipo texto, para que no lo maneje como un número, ¿sí? ¿Dónde le cambiamos el formato a texto a la columna? Pues la podemos seleccionar y aquí arriba, en general, nosotros podemos seleccionar que lo queremos de tipo texto. Y en esta acá abajo de tipo texto, lo selecciono y ahí le estoy poniendo un formato a esa columna, a esos datos de tipo texto. Entonces, si yo vuelvo a seleccionar y vuelvo a hacer lo mismo, me voy al menú insertar, selecciono el tipo de gráfico que querramos y no lo está agarrando como tipo texto. Vamos a ver por qué. Texto, ¿no? Pero igual, no sé por qué. Bueno, entonces aquí lo que pudiéramos hacer también es, si ustedes observan aquí, al darle clic a las columnas celestes, se selecciona nada más la columna celeste. Lo suprimo, lo suprimo o lo borro, como lo quieran mencionar, con el teclado. No lo vieron, pero lo hago otra vez de nuevo con la gráfica de acá abajo. Sí. Con esta gráfica, si yo selecciono las barras celeste, ahí están seleccionadas, si podemos observar, están los puntitos blancos o circulitos, como le quieran llamar. Eso indica que tengo seleccionado el dato de la columna A. Entonces, con nuestro teclado, arriba de la tecla de retroceso, o no sé cómo le conozcan ustedes, pues viene la tecla suprimir. Entonces, yo aquí le doy suprimir y se elimina. Y ahora sí ya nada más tengo graficado lo que es la frecuencia absoluta, que es lo que realmente yo quiero mostrar en mi gráfico. O sea, las calificaciones que están aquí abajo, voy a borrar una, las dos son tan iguales como quiero. Aquí, en mi gráfico, ya nosotros vemos que en la parte inferior, pues tenemos las calificaciones que van del 1 al 10. Del lado izquierdo, que es el eje Y, pues está las frecuencias, que la frecuencia máxima, pues es 4, que es de las personas que sacaron una calificación de 10, nada más son 4 personas, al igual que sacaron un 8, son 4 personas, que son las columnas que están del mismo nivel o del mismo tamaño. Entonces aquí, igual, le repito, no me lo reconoció como texto la primera columna. Bueno, entonces seleccioné lo que yo no quería graficar y simplemente lo suprimí. Ahora, aquí, ya cuando una vez que tengamos el gráfico, ese gráfico, le podemos dar formato también. O sea, si nosotros no queremos que todas las columnas estén del mismo color, yo siempre le recomiendo, si la gráfica se va a imprimir, pues no utilicen tantos colores porque por lo general, pues a veces no imprimimos a color. Si vamos a imprimir a color, bueno, pues sí, lo ponemos todo a color, como quiera la impresión también va a ser llamativa. Entonces, si no, pues lo dejamos de un solo color. Si lo vamos a imprimir nada más en color negro, pues lo dejamos de un solo color. Pero si la gráfica o el documento lo vamos a utilizar para una presentación, pues vamos a hacer que sea llamativa esa presentación. Entonces, aquí lo que pudiéramos hacer es seleccionar las columnas, pero al momento de darle clic a una, se seleccionan todas. Si yo le cambiara el color aquí arriba con el botón de relleno y selecciono otro color,
pues todas las columnas se van a cambiar de ese mismo color. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, si ya le di clic a una columna y seleccionaron todas, vuelvo a darle clic a la columna que realmente quiero seleccionar y ya nada más se queda seleccionada esa. Y pues a lo mejor a esa le voy a poner otro color. En la segunda le voy a dejar ese color. Le voy dando clic columna por columna según a lo que yo quiera, a la que quiera cambiarle su color. Entonces, la primera vez que se le da clic a una de ellas, entonces ahí, pues se seleccionan todas. Vuelvo a dar clic a una de las columnas para dejar seleccionada nada más una. Y pues igual, los colores va a depender de ustedes, el gusto de ustedes o, como les mencionaba hace un rato, de cómo quieren mostrar ustedes resultados a alguien, de que si sea llamativo, que sea, o para qué lo vamos a utilizar, ya va a depender aquí de nosotros los colores o lo que le querramos poner a las columnas. Ahora yo les pregunto, si ustedes observan, al momento de que yo estoy poniendo el color aquí, estoy modificando el color a las columnas, hace rato, estos numeritos que aparecen de diferente color es lo mismo que está aquí abajo en el eje X. Esto no había aparecido hace rato. Simplemente decía frecuencia y aparecía de un solo color porque todas las columnas estaban de un mismo color. Una vez que le vamos cambiando los colores, pues nos indica a quién le pertenece cada columna mediante el color que está establecido en la columna. Pero en este tipo de gráfico, yo creo que no es necesario este cuadro, como lo repito, que se llama leyenda. ¿Por qué? Porque en la parte inferior ya tenemos nosotros que el 1 es la calificación de los que sacaron 1, los que sacaron un 2, los que sacaron un 3, y sabemos que la columna pues le corresponde a cada calificación. Entonces, esta leyenda en este tipo de gráfico sale sobrando. Lo que podemos hacer es dejarla seleccionada así como cualquier objeto y en nuestro teclado oprimir la tecla suprimir para que se elimine y no estemos repitiendo los datos. Entonces ya sabemos que aquí en el eje X me representan las calificaciones y del lado izquierdo me representan las frecuencias. Igual aquí, pues ese es el título del gráfico, que lo que me está representando es la frecuencia absoluta, por eso automáticamente le genera ese título. Entonces, pero al gráfico le podemos cambiar el formato de todo. Ahorita yo nada más le cambié el color a las columnas, pero si yo le doy clic derecho, aquí viene precisamente al final formato de gráfico, donde viene todo lo que yo puedo modificar. El relleno, hablando del relleno, incluso del fondo de la gráfica, el color de los bordes, líneas, el estilo de bordes, si queremos una línea punteada, si queremos una línea sólida, si queremos una línea doble, aquí, el tipo de remate que es, al momento de que la línea esté más gruesa, lógicamente que le podemos dar aquí un estilo, la sombra, ¿verdad? De las columnas, iluminado, el formato 3D, qué tan, el biselado de las columnas, que son las que están en 3D, podemos cambiar su biselado, el giro, el tamaño incluso, pero eso lo podemos hacer también directamente en la imagen, y vienen todas las propiedades y texto alternativo, ¿verdad? Entonces, aquí, vuelvo a repetir, le podemos cambiar todo el formato que nosotros queramos a nuestra gráfica. Por ejemplo, aquí en relleno, yo dejé seleccionado el fondo de la gráfica. Entonces, yo selecciono, por ejemplo, relleno sólido, voy un botadito para acá, observen ustedes cómo automáticamente me asignó el color porque dejé seleccionado. Cuando le di clic derecho, le di precisamente aquí en el área de gráfico y es lo que estoy modificando. Entonces aquí yo puedo, repito, en relleno sólido, puedo seleccionar cualquier color y vuelvo lo mismo. Si lo voy a imprimir, pues ¿para qué le pongo color de relleno al fondo de la gráfica? Mejor lo dejo sin relleno. A lo mejor, si no lo voy a imprimir y lo voy a utilizar para una presentación, entonces a lo mejor ahí sí, le puedo poner diferentes colores. Ya depende de nosotros. Entonces, aquí vuelvo a repetir, ¿qué fue lo que hice? Darle clic botón derecho en el área de gráfico y irme hasta abajo en formato del gráfico.
Incluso, jóvenes, si nosotros, ya una vez que tengamos el gráfico, ahorita yo ya le di color a las columnas, pero si yo quisiera cambiar el tipo de gráfico, todavía lo pudiera hacer o hacer otras cosas con el gráfico. Así como lo tengo seleccionado mi gráfico, viene aquí el menú diseño, que es del diseño de las columnas, donde yo puedo cambiar el tipo de gráfico, cambiar entre filas y columnas. Fíjense bien, si yo le doy aquí clic, cómo cambian las columnas. Ahora aquí me está diciendo que es la frecuencia absoluta, pero pues realmente no es cierto. O sea, aquí realmente debe ser la calificación. Entonces, pues no lo cambio. Seleccionar datos. En caso de que nos hayamos equivocado al momento de graficar, aquí nosotros podemos cambiar los datos que queremos nuevamente graficar. En este caso están correctos, si no, aquí seleccionaríamos para que cambie el gráfico. Y así, o sea, tienen también diferentes estilos de gráfico con respecto a este. Por ejemplo, si yo selecciono el primero, me vuelve a poner la leyenda, que era con el que estaba trabajando. Si yo selecciono, por ejemplo, este segundo, aparece la leyenda acá arriba y en cada columna, ¿sí?, me muestra la frecuencia de los datos. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos sacaron un 1? 0 alumnos. ¿Cuántos alumnos sacaron un 2? 2. ¿Cuántos alumnos sacaron un 3? Un alumno. ¿Cuántos alumnos sacaron un 4? 2. Y así sucesivamente. 8, la calificación de 8 fueron 4 alumnos, etcétera, etcétera. Si yo quiero que me muestre los datos que estoy graficando, pues selecciono un tipo de gráfico donde me muestre en la parte inferior de lo que estoy graficando, los valores. Pero yo creo que este tipo de gráficos, si lo dejáramos aquí, es redundante en los datos, porque pues aquí la calificación de uno son 0 alumnos, pues ya la misma columna me está diciendo que no hay ningún alumno que haya sacado un 1. La calificación de 2, la misma gráfica me está indicando que fueron 2 alumnos. ¿Para qué quiero abajo otra vez el número 2 si ya el gráfico me lo está proporcionando? Entonces, aquí pues va a depender qué tipo de gráfico queremos seleccionar. Aquí yo seleccioné, por ejemplo, uno que dice que me va a permitir asignarle los títulos a los ejes. Y esto sí, porque a lo mejor ahorita nosotros que estamos graficando, yo sé que el eje X son calificaciones, el eje Y, que es la frecuencia, pero si yo este gráfico se lo voy a presentar a otra persona y no le estoy indicando qué me representa el eje X y qué me representa el eje Y, yo nada más voy a ver el título. Me está representando frecuencias, pero ¿de qué? ¿De edades? ¿De cantidades de algún producto? ¿O de qué? Ahora sí, con este estilo de gráfico que me muestra los títulos de los ejes, yo puedo darle clic aquí y en vez de que me aparezca esa leyenda del título del eje, pues escribo qué me está representando ese eje X. ¿Qué me está representando? Pues las calificaciones. Y el eje Y, ¿qué me está representando? Pues las frecuencias o la cantidad de alumnos, como ustedes quieran ponerle aquí. El título de los ejes, pues ya depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo le ponemos? ¿Cantidad de alumnos o frecuencias? Vamos a poner cantidad de alumnos. Cantidad de alumnos. Y aquí igual, no porque la gráfica me puso así el título de la gráfica como frecuencia absoluta, así la voy a dejar. Lo pueden ustedes modificar. A lo mejor yo nada más quiero ponerle frecuencias de calificaciones de, o frecuencias totales, como le queramos llamar, o este, simplemente gráfica de calificaciones, no sé, para que ustedes vean que todo se puede modificar. Incluso darle formato a ese texto, o sea, lo pueden mover, incluso a los ejes también a lo mejor le quieren cambiar, lo seleccionan, ¿verdad? Lo seleccionan, que eso indica que ya está seleccionado
O si lo quieren seleccionar como un texto normal, pues le tendrían que dar clic adentro y seleccionar como un texto normal. Si no, como objeto le damos clic afuera y aquí en inicio, pues es todo el formato de caracteres. Pueden cambiar ustedes también el tipo de letra, asignarle algún color o como ustedes gusten o dejarlo así. A veces cuando no tenemos mucho tiempo, pues lo que más queremos es terminar el gráfico y ya, o sea, como salga, como Excel la genere y ya. Entonces, aquí ya tenemos nosotros nuestro gráfico. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? O ya se me durmieron. No, No, maestro, gracias. Aquí estamos. Estarán Oiga, profe, Dígame, dígame. porque luego pues sí, a mí me gustaría que grabara sus clases, De hecho, las podamos poner, porque luego sí, bueno, yo sí batallo, la verdad, muchísimo. sí se está grabando. Si gusta, entonces, mando el video en el grupo o si alguien la quiere personal, pues nomás se lo mando a él. Las clases anteriores también. También se quedaron grabadas. Sí, si no las pudiera. Bueno, yo sí quisiera que me las pasen. Bueno. Entonces, sí, se los mando, Por favor. Cristina. Sí, claro, sin ningún problema. ¿Algún otro comentario, alguna otra Gracias. pregunta? Bueno, entonces aquí está el gráfico y pues ahorita estoy tapando los datos que estoy graficando, pero pues como cualquier objeto, ese gráfico se puede mover. Si ustedes observan al momento de seleccionarlo, es como cualquier otro objeto de la esquina, igual lo pudiera hacer más pequeño o más grande, pero lo voy a mover más hacia la derecha para que no tape los datos, o incluso se lo pueden llevar a otra hoja. Aquí ya depende de ustedes también cómo quieran estar trabajando. Aquí ya lo voy a hacer un poquito más grande otra vez. Ahí está. Entonces, ahora, cuando tenemos mucha prisa de graficar algo, por ejemplo aquí, quiero graficar la calificación y la frecuencia porcentual. La separación entre la columna de calificaciones y la frecuencia porcentual, pues hay dos columnas que separan. Entonces, yo no puedo estar arrastrando así sencillamente el mouse para seleccionar. ¿Qué hacemos? Selecciono primero un rango, la columna de calificaciones, presiono la tecla control y sin soltar la tecla control, me vengo acá con el mouse a la frecuencia porcentual, vuelvo a presionar el botón y selecciono el segundo rango. Ahí ya puedo soltar la tecla control, ya tengo seleccionados los dos rangos y les decía, si tengo así mucha prisa y ya quiero graficarlo nada más para salir del paso, en su teclado arriba vienen unas teclas de función F1, F2, F3, F4, F5 hasta F12. Entonces, con esas teclas de función, si yo oprimo mi tecla F11, automáticamente me genera un gráfico, siempre va a ser de 2 dimensiones, en columnas, en una hoja aparte. Chequen que aquí abajo que me apareció gráfico 1. Acá está la hoja de los datos y antes me agregó el gráfico 1. Pero volvió a pasar lo que dijimos hace rato, me está graficando la calificación y la frecuencia. Como no me aceptó de que los números, a pesar de que los puse en formato texto, ¿qué fue lo que hice hace ratito para quitar las barras azules que me representan del 1 al 10? Suprimir. Así es, lo selecciono dándole un clic a cualquier columna y si observamos aquí, se seleccionan ya y ya nada más le doy aquí suprimir y ahora sí nada más me quedó la frecuencia. Le digo, ya aquí me quedó la gráfica en una hoja aparte, pero porque lo quiero hacer rápido, pero lo mismo que les expliqué con la gráfica que quedó en la misma hoja de los datos, lo puedo hacer con esta. Una vez que ya está hecha, le puedo cambiar los colores, le puedo asignar las leyendas a los ejes, todo lo que se hace con la gráfica, no importa que esté en una hoja aparte. Entonces, esa es la forma más rápida de crear una gráfica, pero siempre nos las va a crear así
una gráfica de 2 dimensiones, que ya después yo la puedo modificar como lo hice hace rato. Pues ya vengo acá y selecciono otro tipo de gráfico. Observen que ya me apareció título del eje, título del eje acá en el eje X, pero como todas las columnas están en un solo color, pues no se ve raro. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Darle clic derecho o doble clic, ¿verdad? Para que me aparezca este cuadro, y en color de borde puedo ponerle aquí el color de línea, de una línea sólida, color, no sé, negra, pero el estilo de borde también se lo voy a cambiar para, el grueso está en .75, vamos a ponerlo más grueso, nada más para que se note. Pues, nada más deje seleccionada una columna, me estoy dando cuenta. Ahí está, mira, nada más deje seleccionada una columna. Ahí están seleccionadas todas, dar formato al gráfico. Aquí sí podemos darle ya el formato a todo el gráfico. Ahí tenemos que seleccionar a todos. Si no le doy clic derecho, me puedo ir también al menú inicio, ¿verdad? Y aquí estar trabajando con los objetos de los gráficos para poder cambiar de las propiedades. Entonces, pero aquí nosotros podemos darle todo el formato que hicimos con el gráfico anterior. No porque esté en una hoja aparte quiere decir que no le podemos hacer cambios, ¿no? Si ustedes checan aquí, incluso les digo, siempre me va a generar un tipo de gráfico, pero ¿qué tal si yo quiero una gráfica circular? Bueno, pues me vengo acá al botón de cambiar tipo de gráfico, me voy al gráfico circular, seleccionen el tipo de gráfico, voy a seleccionar, por ejemplo, esto, le doy a aceptar y ya aquí me muestra el tipo de gráfico. Igual le puedo cambiar, aquí, por ejemplo, me está mostrando, se supone que yo estoy graficando los porcentajes de las frecuencias. Entonces aquí es ya con esos estilos de diferentes gráficos, yo puedo seleccionar que realmente me diga que es el 20%, el 5%. Y aquí sí, por ejemplo, aquí sí es muy preferible que se quede esto, que el cuadrito que se llama leyenda, para saber que el color azul, pues, que el color azul me representa los que sacaron un 1, que representa el 10%, que sacaron un 2, un 5%, los que sacaron un 3, que me representa, es el verde, que es también un 5%, y así, los más grandes es el 8 y el 20, que me representan el 20%. Entonces, y así, o sea, podemos nosotros a lo mejor de que nos muestre, en vez del porcentaje, las calificaciones en cada columna, pero pues ahí no me sirve de tanto porque yo sé que esto me representa los que sacaron la calificación de 8, pero ¿qué porcentaje es? Pues sabrá Dios. Aquí me representa los que sacaron un 9, los que sacaron un 10, pero ¿qué porcentaje es? Pues no es entendible. Entonces aquí ya va a depender de cómo lo quiero presentar. Aquí en cambio me muestra la calificación y el otro número es la frecuencia. O sea, la calificación de 8 es un 20%. No aparece el símbolo de porcentaje, pero es lo que estamos graficando. La calificación 7 es un 15%, la calificación de 6, 5%, la calificación de 5, un 10%, la calificación de 4, un 10%, y así sucesivamente. Entonces, esto es la gráfica de, de pastel o circular, como le quieran ustedes llamar. Ya nos va a quedar un minuto. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? No, profe, gracias, muy claro. Bueno, la otra, por último, ya nada más para terminar, aquí, si nosotros modificamos un dato que ha sido graficado, pues también se cambia la gráfica. Por ejemplo, el dato lo voy a cambiar desde acá. Por ejemplo, los que saca, voy a poner aquí otro 10. Entonces alcanzan a ver cómo se movieron las columnas. Voy a poner otro 10 acá para que va a cambiar la tabla de frecuencias, y lógicamente a lo mejor no se ven los datos en la tabla porque la estoy tapando, pero aquí voy a ponerle varios 10 para que vean cómo se va disminuyendo, y los que sacaron 10, la columna va aumentando y las van disminuyendo porque los que sacaron 10 pues va aumentando. Eso mismo, perdón, se está viendo acá en la gráfica.
digo, en la tabla de frecuencias. Los que sacaron 10, ya van 8 alumnos que sacaron un 10. Hace rato eran 4, ¿verdad? Entonces todo se modifica porque todo está mediante fórmulas y se va modificando todos sus valores. Bueno, entonces antes de que se acabe la clase, déjenme tomar la captura de pantalla para la asistencia. Y ahorita, jóvenes, pues ya nada más les voy a mandar la práctica que va a ser desde el principio una tabla de frecuencias y después la gráfica. Entonces, para que